Dios les bendiga, estimados hermanos, es una bendición para mí tener la oportunidad de saludarles en este día y decirles que siempre les agradezco por sus oraciones. Yo sé que todos los oyentes de Radio Nazaret, aquellos que se identifican que son oyentes de esta radio, siempre están orando, no solamente por mi programa, sino también por los diferentes programas que se llevan a cabo en la radio. Y hoy Dios me pone el deseo en mi corazón, transmitir la palabra fresquecita, palabra muy conocida para el pueblo de Dios, pero para mucha gente hay falta de conocimiento en la palabra porque no se han dedicado a escudriñar la escritura o no se han dedicado a escuchar la radio a lo mejor. Pero si usted tiene acceso a esta transmisión, porque no solamente estará saliendo por radio, sino también en las plataformas, en las redes sociales. Entonces yo quería tomarme estos minutitos para saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarle a que sea un fiel oyente de esta radio, porque hay programas buenísimos. De hecho, todos los programas son buenos, obviamente, porque son siempre dedicados a nuestro Dios. Y hoy quiero hablarle acerca de el deseo de Dios. Usted dirá, ¿y de dónde ha encontrado ese tema el hermano Moisés? Pues usted lo va a saber hoy, que Dios tiene deseos en su corazón de que usted sea salvo, que usted no se pierda, que usted tenga vida eterna. Aún David le decía a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame tus deseos. Es importante entonces que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos para poder escudriñar la escritura, escuchar la radio, estar atentos siempre a la voz de Dios a través de los mensajeros. Estamos disponibles para llevar la palabra. Quiero orar para luego darle lectura acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón, poder compartir con usted hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder saludar a la audiencia de Radio Nazaret, también saludar a aquellas personas que por medio de las redes sociales tienen tiempo para escuchar lo que transmito por acá, aquello que tú pones en el corazón para poderlo hacer, para bendecir. Muchas gracias, buen Dios. Estoy seguro que tu palabra no regresará a ti vacía, porque siempre hemos creído lo que dice tu palabra, que tú la envías con un propósito a la vida del hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les digo, el deseo de Dios es darnos vida eterna, y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice San Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces es importante reconocer eso, que Jesús no fue enviado para condenación, sino para salvación. Así es que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Y cuando le mencionaba de lo que dice David en la palabra, Salmo 143, verso 10, dice David: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué le decía David a Dios: enséñame a hacer tu voluntad? Porque él reconoce que es hijo de Dios. Y lo dice acá: porque tú eres mi Dios. Si usted reconoce la paternidad de Dios, usted debe de anhelar hacer la voluntad de él. Y dice: tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este es el pedido de David, conocer la voluntad de Dios. Ahora vemos que dice la palabra que el deseo de Dios es darnos vida eterna. ¿Y dónde lo vemos? Pues aquí en la palabra. Dice el 18, le leí en San Juan capítulo 3, verso 17, donde dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si seguimos leyendo, dice el 18, el que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que el hombre sin fe y sin esperanza está condenado, lo dice la palabra. Ahora veamos lo que significa la condenación de la que Dios quiere que usted se salve. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo precioso, que cuando venimos y reconocemos nuestra condición de vida y recibimos el regalo de la salvación, entonces es cuando vamos a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da el conocimiento y la sabiduría para saber cuál es el deseo de Él. El deseo de Dios no solamente es darnos vida eterna, sino darnos bendición. Hace poco hablaba acerca de lo que vemos en Deuteronomio, los requisitos que hay que obedecer para ser bendecido, para que nos vaya bien. Y hablaba de 4 requisitos que Dios nos enseña a la luz de la palabra, que si los obedecemos vamos a ser bendecidos aquí en la tierra mientras nos vamos, porque déjeme decirle que estamos de paso por aquí, no vamos a ser eternos en este cuerpo de bajeza. Hoy me llamaba un siervo para decirme que él se siente muy mal de salud, y me decía, ya nosotros me considero, dice, como un árbol que ya se le están marchitando sus ramas, se le están marchitando una parte de su cuerpo, se siente muy dañado por la condición en la que él vivió en desorden en su juventud. Entonces es importante reconocer que Dios quiere bendecirnos, no solamente con darnos la vida eterna, sino también con darnos el privilegio de obrar para agradar su corazón. Por eso cuando le he mencionado acerca de lo que dice la palabra, que la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, y todo esto es para que el hombre de Dios o los hijos de Dios obremos conforme a la voluntad de Dios. Toda buena obra que el Hijo de Dios hace, basado en la palabra, es algo que Dios desea que nosotros obremos de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando veo en la palabra que Jesús mismo, Él dice que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Veamos Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo Jesús, escuche bien, todo aquel que hace la voluntad de Dios, Jesús siendo el mismo Dios, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿En qué tiempo expresó estas palabras Jesús? Cuando Jesús dice la palabra que estaba reunido con sus discípulos, su madre y sus hermanos lo estaban buscando y estaban afuera de la casa donde estaba reunido Jesús. Entonces Él dice estas palabras, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si usted es una mujer joven, usted tiene que saber que usted tiene un hermano que dio su vida por usted. Jesús es mi hermano mayor. Si usted puede darse cuenta el gran privilegio que tenemos de vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos cuando estábamos sin fe y sin esperanza. Por eso es importante que en este programa usted ponga mucha atención, que yo le estoy hablando al pueblo de Dios y también a aquel que todavía no ha cumplido el deseo de Dios. Aquel que no ha recibido a Jesús como su Salvador, todavía no ha cumplido el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que usted sea salvo, que usted tenga vida eterna. Entonces yo quiero decirle hoy que esta es una buena oportunidad de que nosotros valoremos el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios
de ser hermanos de Jesús, de aquel que ofrendó su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a diferentes doctrinas que se están enseñando hoy, y están muchos negando la paternidad de Dios. Si Jesús dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, o en otras palabras del Padre, dice que es su hermano, hermana y su madre. Entonces aquí podemos ver que Jesús tomaba en cuenta la paternidad. Entonces veamos Juan 6:38, a ver qué nos dice Juan 6:38, porque estoy hablando de la voluntad de Dios. San Juan 6:38, veamos lo que dice. Dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Escuche bien lo que dice Jesús. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió a Jesús? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice el 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aparte de darnos esa salvación, de darnos esa vida en abundancia que Cristo ofrece, el deseo de Dios es resucitarlo a usted y a mí en el día postrero. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, de ese Padre de amor que se dignó un día de enviar a Jesús a rescatarlo a usted y a mí. Entonces ahora dice el 39, y esta nuevamente habla de la voluntad, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por segunda vez lo dice, que lo resucitará en el día postrero. Entonces hay promesa de Dios, hay promesa que todo aquel que cree en Jesús es salvo de condenación y un día va a ser resucitado para vida eterna. Entonces es importante que usted aproveche, amado oyente, venga a Cristo si todavía usted no ha venido, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador. Si usted ya es creyente, hijo de Dios, procure con diligencia buscar conocer cuál es la voluntad de Dios para con su vida. La voluntad de Dios es que nosotros obremos de acuerdo a como a Él le agrada. Entonces es importante entender que si aún David en aquel entonces todavía no se había revelado, Jesús no había venido todavía, solo había la revelación de que un día iba a venir como el Salvador, pues David lo profetizó Moisés. ¿Cuántos siervos profetizaron la venida del Mesías? Ahora David está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Y esa debe de ser la petición de nosotros, pedirle a Dios que nos enseñe a hacer la voluntad. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Pues en la palabra. Si Jesús, Él mismo dijo: yo vine a hacer no mi voluntad, sino la del Padre que me envió. El Padre lo envió como un regalo hacia usted, hacia mí. Ahora, tener a alguien que ofrendó su vida por amor a que vivamos bien, yo creo que esto es bien valioso y debemos de atesorarlo. Debemos de atesorar este regalo que tenemos de la vida eterna, y esto tenemos que alimentar esa fe, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque hayan adversidades. Debemos de entender que el propósito de Dios es darnos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si Jesús mismo dice: porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿quién envió a Jesús? El Padre. El Padre, aquí mismo Jesús lo está diciendo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino
que lo resucite en el día postrero. Entonces, nosotros debemos de saber que toda persona que ha reconocido a Jesús como el único y suficiente Salvador, es porque el Padre lo ha enviado. Y si usted ha sido enviado de Dios para ser salvo por medio de nuestro hermano Jesús, entonces usted debe estar seguro de que para usted habrá un día esa realeza de conceder el deseo de Dios, que usted no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Y antes de partir a la eternidad, nosotros podemos tener una vida abundante, una vida saludable aquí en la tierra, pero mucha gente piensa portarse bien quizá después de muerto. ¿Por qué no portarnos bien ahora, cumplir el deseo de Dios, que nosotros tengamos vida en abundancia? De hecho, Jesús, él mismo promete, él dice en San Juan 14, ahí habla, donde dice que él vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia. Entonces, es importante entonces que nosotros vivamos una vida saludable aquí, espiritualmente hablando, porque muchas veces de las enfermedades de este cuerpo de bajeza no nos vamos a escapar muchas veces, como me decía el hermano hoy, que él se considera como ese árbol que ya está dando señales de que está a punto de secarse, porque se están envejeciendo sus ramas, las hojas se están cayendo. Entonces, de igual manera el hombre se envejece y va a tener que irse alistando para pasar a la eternidad. Pero yo estaba meditando acerca de lo que dice la palabra, de que mientras el Señor viene, nosotros debemos de procurar vivir bien. ¿Y cómo podemos vivir bien aquí en la tierra? Pues hay muchos requisitos a cumplir. Por ejemplo, a los hijos se les enseña de que el honrar a padre y madre es bueno. ¿Por qué? Porque eso da largura de días. Entonces, si la palabra dice que el que se porta bien, le va bien, entonces, ¿por qué no portarse bien? Y el que no se porta bien es porque desconoce lo que está escrito en la palabra. Entonces yo hablaba de algunos requisitos que la palabra nos enseña para que nos vaya bien mientras el Señor viene. Mientras el Señor viene, nosotros podemos vivir bien aquí en la tierra. Y uno de los requisitos que yo le mencionaba está en Deuteronomio 6:12, donde dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, como creyentes que somos, que ya le hemos concedido el deseo a Dios de tenerlos ya salvos de condenación, porque si usted ha creído en Cristo, usted ha creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, usted ya concedió el deseo de Dios de que para usted no hay condenación, usted ya está salvo. Entonces, mientras no viene el Señor a levantarnos, ya sea que estemos en la tumba o estemos vivos, si usted está vivo, usted será transformado. Si usted está muerto, cuando el Señor venga, usted será resucitado, será de los primeros en resucitar. Entonces, pero mientras esto no llega, si yo estoy vivo todavía, ¿qué es lo que me conviene? No olvidarme de Dios, que me sacó de esa vida pecaminosa en la que vivía antes y que ahora estoy viviendo una nueva temporada, un nuevo tiempo, una nueva vida. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera, nosotros vamos a estar tranquilos, independientemente que nos enfermemos de alguna enfermedad que puede hasta causarnos la muerte. Hay mucha gente que se estorba porque dicen que no se cumple en ellos la profecía que está en Isaías, que dice que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y hay creyente que se va frustrado a la tumba. Pero lo que no han entendido, que esa palabra está hablando de las enfermedades a raíz del pecado, de las enfermedades a través del pecado. De esas el Señor ya nos liberó desde el día que venimos a Él. Entonces, ya si una persona muere por medio de una enfermedad, no quiere decir que Dios no está dándole esa bendición de tener esa seguridad de la salvación, sino que este cuerpo de alguna manera se tiene que ir a la tumba. Si el Señor no viene antes de que usted muera, pues como le digo, la Biblia da promesa que el que está muerto resucitará primero, y los que estemos vivos, si el Señor viene, seremos transformados. Entonces,
hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos lo que la Biblia enseña. Entonces yo quería hablarle del deseo de Dios en este día, y el deseo de Dios es que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo estoy culminando, solo me faltan unos cuantos minutos, como 6 minutos para que podamos terminar la transmisión, e invitar a aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador, que aprovechen, que le concedan ese deseo a Dios de no ser condenados, porque si usted viene a Cristo, usted no será condenado. Jesús mismo lo dice en la palabra. Jesús mismo lo dice, que Él vino a hacer la voluntad del Padre que le envió. Jesús mismo se somete a la voluntad del Padre, y nosotros de igual manera debemos de someternos a la voluntad de nuestro Dios, reconocer que nuestro hermano murió por amor a nosotros. Si Jesús murió por usted, Él es su hermano. Él es su Salvador. Él es su Salvador. Debemos de entender la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Esto no muchos lo entienden. ¿Por qué? Porque se han llenado su mentalidad de religiosidad y están confundidos y no entienden de que Dios amó al mundo y envió a Jesús por amor a nosotros. Ahora Jesús da promesa cuando Él se va y dice: si yo me voy, rogaré al Padre para que les envíe el Consolador, que estará con ustedes, guiándoles, enseñándoles las cosas que yo les he mandado o les he enseñado. Entonces tenemos que reconocer que la función del Padre es tener ese deseo de que nosotros no nos perdamos. Ahora el Señor cumple el deseo de su Padre, se entrega voluntariamente. Ahora tenemos la gran bendición que tenemos al Espíritu Santo, que Él nos está guiando a toda la verdad. Él es el que me dio la guianza para que le compartiera esta palabra hoy, y que aprovechemos, vivamos los días que Dios nos da la oportunidad de vivir, no olvidándonos, como dice lo que le leí en Deuteronomio 6:12. Cuídate, le dice al pueblo de Israel, de no olvidarte del que te sacó de esclavitud de Egipto. Igual nosotros tenemos que no olvidarnos, si ya somos creyentes, no nos olvidemos, sirvámosle a Él, honrémosle a Él. ¿Para qué todo esto? Para que nos vaya bien aquí mientras nos vamos, porque estamos de paso. Déjenme decirle que estamos de paso, no vamos a ser eternos acá. Déjenme decirle que estamos de paso. Le quiero leer. Dice el 17, Deuteronomio 17, dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, que en este caso sería guarde cuidadosamente la palabra de Dios. Dice: y hazlo recto delante de los ojos de Jehová para que te vaya bien. Entonces, vivir en rectitud para que nos vaya bien es un mandato que tenemos en la palabra. Dice: para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Debemos de saber que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Así es que yo me estoy despidiendo ya, pero me faltan unos minutitos todavía. Yo me estoy despidiendo ya, no sin antes decirle de que le pida a Dios con todo su corazón conocer cuál es el deseo de Él. Usted, a la luz de la palabra, usted va a ir conociendo el deseo de Dios. El anhelo de Dios es que usted no se pierda, que obtenga la vida eterna. O en otras palabras, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no perezca, que proceda al arrepentimiento. Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo le hago una invitación hoy. Venga a Cristo, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Usted tiene que reconocer que nadie puede tener un cambio de vida si no cambia la mentalidad. Si usted quiere seguir viviendo engañado por las mentiras del enemigo, pues allá usted. Pero aquí en la Biblia encontramos la verdad. Aquí encontramos la verdad, y cuando nos empezamos a guiar por los escritos en este precioso libro, entonces vamos a vivir bien mientras nos vamos, porque ese viaje puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cuántas personas han partido a la eternidad y se fueron negando
la existencia de Dios. Se fueron no creyendo en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él mismo dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para llegar al Padre hay que creer en Jesús. Definitivamente, si usted no está creyendo de esa manera que Jesús mismo lo enseñó, usted está muy equivocado y está en peligro de ir a condenación por una eternidad. Entonces yo le voy a invitar a que medite hoy. Si usted no ha concedido el deseo de Dios, pues hoy puede concederle a Dios ese deseo que Él tiene de que usted no sea condenado, que usted tenga vida eterna. Yo le invito a meditar. Si usted ya es hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, usted gócese, usted disfrute, usted viva la vida, disfrute al máximo. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que Dios da. ¿Habrá algún valiente? Yo sé que hay personas que me están escribiendo, están aprobando lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento de la palabra. Que Dios les bendiga. Quizás después les voy a contestar por ahí su mensajito. Si usted tiene una petición de oración, quizás no la voy a hacer ahora, aquí ahora del programa, porque estoy pendiente después de la transmisión en vivo. Voy a orar por si tiene alguna petición en especial. Le voy a presentar al Señor y voy a decirle al Señor que tenga de usted misericordia, que lo auxilie en la necesidad que usted pueda tener. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, pues hágalo y no se va a arrepentir. Entonces, como Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, usted tiene que saber que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Esa es la función de Jesús ahora. Está como un intercesor a la diestra del Padre. ¿Y quién nos está guiando aquí en la tierra ahora mismo? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos, que iba a dejar al Espíritu Santo como el Consolador. Y hay gente que no entiende la función que el Espíritu Santo está llevando a cabo hoy. Y están en una doctrina de error, pero aquí no estamos para contender por doctrina. Aquí estamos hablando de la verdad. Y yo quiero decirle que este es el día que Dios preparó para su salvación. Yo quiero orar para que sea entregado al trono de la gracia el mensaje y que usted haya podido entenderlo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta gran oportunidad que me has dado de poder saludar a la audiencia de Radio Nazaret. Yo sé que ya pronto viene el aniversario de la radio. Te pedimos que esa actividad tú proveas los recursos para que sea una bendición. Te pido, buen Dios, que ayudes a todo aquel que se toma de su valioso tiempo para escuchar el programa y que puedan disfrutar de ese derecho que se nos ha otorgado de ser hijos tuyos, buen Dios, por medio de haber creído en tu Hijo Jesucristo. Te pido por aquellos que recientemente están reconociendo que la salvación solamente se obtiene a través de creer en Jesucristo, que les des el crecimiento espiritual y el conocimiento basado aquí en tu palabra, para que ellos puedan vivir saludables y puedan disfrutar este tiempo de vida mientras Cristo viene a recoger su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me despido, no sin antes decirle que les amo en el amor del Señor y que si puede compartir la transmisión con alguien, hágalo, háganos saber. Si usted quiere comunicarse directamente por mi WhatsApp, es 240-848-4243. Y si usted pues está en Centroamérica, tiene que saber que ese número es número de Estados Unidos. Tiene que agregar el 1. Si quiere comunicarse por WhatsApp directamente conmigo, tiene que poner el 1 más 240-848-4243. Y si no, pues ahí está el número que está en el programa de radio, que lo puede escuchar después de la transmisión. Ahí en una de las cuñas, ahí habla acerca del número que es 9950-8661, que usualmente es mi esposa que lo contesta. Pero si usted quiere comunicarse directamente a mi WhatsApp, es
1 más 240-848-4243. Dios les bendiga y será hasta la próxima audición, si Dios así le place.